Yo no sé si a ustedes les haya tocado platicar con amigos, con familia sobre el tema de Ayotzinapa y específicamente sobre si se va a resolver algún día, si vamos a saber realmente qué pasó con los muchachos y dónde están. Yo no sé, pero yo sí lo he platicado con muchas personas y no una vez, varias veces hemos concluido que nunca lo vamos a saber. Que es una trama de la brutalidad mexicana encubierta por todos lados, que es prácticamente imposible que podamos saber realmente qué sucedió. Y miren, el día de ayer el New York Times publicó una entrevista que le hicieron a Alejandro Encinas, que me confirma que ni con el gobierno de Peña, que era imposible que se supiera qué había pasado en el gobierno del delincuente Peña cuando desaparecieron a los muchachos, pero tampoco en este, ¿eh? Y si no es en este, en el que viene menos, porque habrán pasado muchos años ya. En este no, porque lo que revela Alejandro Encinas en esta entrevista, si tuvieran un gramo de vergüenza, si él tuviera un gramo de vergüenza y no fueran unos pinches bribones que quieren vivir toda la vida del erario, ya estaría presentando su renuncia. Porque resulta, y díganme ustedes si estoy equivocado o no amerita que pida a él o que entregue su renuncia o que le pidan que renuncie, que López le diga eres un pendejo y te vas, que lo despidan. Y díganme ustedes, sí o no. Resulta que las pruebas que presentaron en agosto, en el avance de la investigación, donde aparecieron todas las órdenes de aprehensión contra los militares, el general, donde vimos esos chats, resulta que esas pruebas no las verificaron antes y Alejandro Encinas se acaba de dar cuenta que muchas, sobre todo los chats, que muchas de esas pruebas eran falsas. La entrevista en el New York Times es de verdad de da mucho coraje, simplemente da mucho coraje. Estos están igual de pendejos que los que estaban antes. Bueno, los de antes no estaban pendejos, no. Ellos con toda la intención del mundo fabricaron pruebas a modo y crearon la famosa verdad histórica. Estos obtuvieron pruebas falsas y lo presentaron como la nueva verdad. Y resulta que la investigación es un fracaso. Entren al New York Times, ahí está la entrevista de Alejandro Encinas, déjenme ver cómo se llama. La nota se llama Evidencia, y luego entre comillas, invalidada, en explosivo informe sobre 43 estudiantes desaparecidos en México. Y luego tiene el primer párrafo, dice, este verano el gobierno dijo que había descubierto lo que sucedió durante el secuestro masivo de 2014. Las órdenes de arresto siguieron rápidamente, pero desde entonces el caso criminal y la nueva cuenta se han desmoronado. Les voy a compartir lo que la misma periodista, y sí son los mismos Oscar López, Natalie y Ronen Bergman, sí son los mismos, publicaron después una nota que es más breve, que tiene por título y está publicada el día de hoy, que dice: el caso Ayotzinapa se resolvió en México hasta que las pruebas se desmoronaron. Este verano el gobierno anunció que había descubierto lo sucedido en el secuestro masivo de los estudiantes en 2014. Se giraron órdenes de aprehensión, pero desde entonces el caso penal y el nuevo relato se han venido abajo. El presidente de México dijo que su gobierno al fin había resuelto el misterio detrás de la perturbadora desaparición de 43 estudiantes, uno de los peores abusos de derechos humanos en la historia reciente del país. En agosto el gobierno dio a conocer el reporte de una comisión de la verdad que indicaba que, tras haber sido secuestrados en 2014, los estudiantes fueron asesinados por narcotraficantes que operaban en conjunto con la policía y el ejército. Se giraron órdenes de aprehensión.
Sin embargo, el caso se ha desbaratado desde entonces. Se desecharon órdenes de aprehensión giradas en contra de sospechosos militares clave. El fiscal principal renunció, y ahora entiendo por qué renunció, fíjense, y ahora le aplaudo por haber renunciado. Y ahora la columna vertebral del nuevo y explosivo reporte del gobierno está en duda. En una entrevista con el New York Times, el líder de la Comisión de la Verdad dijo que mucho de lo que presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real. Se abren comillas. Esto dijo Alejandro Encinas y está en la entrevista. Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado. Se cierran comillas. La extraordinaria admisión de Alejandro Encinas, junto con una revisión de documentos gubernamentales, una grabación inédita hasta el momento y entrevistas con personas involucradas en la indagatoria, indican cómo la prisa del gobierno por entregar respuestas resultó en una serie de tropiezos. Una comisión de la verdad que confió en pruebas sin sustento y una investigación penal que privó a la fiscalía de sospechosos clave. La presión venía desde el nivel más alto. El presidente de México anunció en junio que su gobierno sabía lo que había ocurrido a los estudiantes desaparecidos y que este año resolvería el asunto, aunque los investigadores no habían certificado las pruebas aún. Pero las dificultades surgieron de la disfunción al interior del gobierno, donde los funcionarios que investigaban el caso retuvieron información clave unos de otros, perjudicando su propio caso. En lugar de una victoria política, la promesa de campaña de cerrar al fin una herida abierta en el país se ha convertido en un inconveniente para el presidente, en tanto que las familias de las víctimas han criticado duramente al gobierno por no entregar ni verdad ni justicia, y tienen razón. Se abren comillas. Tenían que haber hecho algo impecable y no lo hicieron, dijo Santiago Aguirre, el abogado principal que representa a las familias de los estudiantes desaparecidos. Termina pareciéndose mucho a lo de antes, salir sin verificación, más por política que por convicción de tener ya esclarecida la verdad. La noche de septiembre de 2014 en que desaparecieron los estudiantes como parte de una tradición que, en buena medida, era tolerada por las empresas locales del transporte, habían tomado varios autobuses para trasladarse hasta una protesta en Ciudad de México que conmemoraba una masacre estudiantil ocurrida en 1968. Pero los estudiantes fueron interceptados por pistoleros, entre ellos agentes de policía municipal, que los obligaron a bajar de los vehículos, les dispararon a algunos de ellos y se llevaron al resto. Se sabe poco sobre lo ocurrido después de eso. El gobierno de Enrique Peña Nieto manejó con torpeza la investigación al producir una versión de los hechos llamada la verdad histórica, que culpaba a los narcotraficantes y a los policías locales y que los investigadores internacionales pusieron en entredicho, el GIEI. Incluso cuando surgieron pruebas que vinculaban a las fuerzas federales de seguridad con la desaparición, la mayoría de los estudiantes nunca fueron hallados. Para López, el caso tenía un significado especial. Las víctimas, estudiantes de una escuela normal rural en Ayotzinapa, una comunidad pobre en el sur de México, formaban parte crucial de su base de apoyo. La investigación profundamente defectuosa realizada en el gobierno de Peña alimentó una ola de descontento más amplia dirigida contra la clase política mexicana, lo que favoreció la candidatura de López y ayudó a llevarlo a la presidencia en 2018. Por supuesto que el tema Ayotzinapa tuvo mucho que ver. Como presidente, el primer decreto de López estableció una comisión de la verdad encargada de investigar la desaparición. Al frente de la indagatoria nombró a Alejandro Encinas, un viejo amigo y ex senador. Las familias de los estudiantes saben, me detengo en esto. Poner a Alejandro Encinas, ex senador, sin ninguna experiencia en este tipo de asuntos, demuestra que lo que dice López, eso de que se necesita confianza, mucha confianza, que sea gente sometida,
Experiencia no. Demuestra que eso es una pendejada. Que por poner a su amigo porque confiaba en él, se desperdició la oportunidad de traer a un chingón. Mexicano. No hay que buscar fuera. ¿Tú eres el más chingón en esto? Sí, órale, cabrón. Tú vas a ser el que va a investigar. Y quiero resultados. Pero pusieron a Alejandro Encinas. ¿No había nadie mejor que él? Por supuesto que sí. Claro que sí. Continúo. Las familias de los estudiantes fueron convocadas a Palacio Nacional para reuniones regulares y sintieron que al fin se les tomaba en serio. El gobierno abrió una investigación penal por separado, a cargo de un fiscal especial muy respetado, Omar Gómez Trejo. Se identificaron los restos de 2 estudiantes. Pero luego de que transcurrieron 3 años sin muchos otros avances significativos, López empezó a ponerse ansioso. Se abren comillas. El presidente me dijo, ¿qué pasó? Ya informa, dijo Encinas en una entrevista, y más tarde añadió, nos quedan 2 años de gobierno y nosotros tenemos que dar resultados y la fiscalía tiene que judicializar. Se cierran comillas. Esto le dijo López a Encinas. Así que en febrero de este año, Encinas tomó acciones drásticas. Voló a Israel para encontrarse a solas con Tomás Cerón de Lucio, un exfuncionario mexicano acusado de poner deliberadamente en peligro la investigación del gobierno anterior. Cerón, exdirector del equivalente mexicano del FBI, que ahora vive en Israel y ha solicitado asilo en ese país, ha sido acusado de torturar testigos y sembrar evidencias. En enero, México envió a Israel un pedido de extradición por Cerón. Un mes después, durante una comida que duró casi 3 horas en Tel Aviv, Encinas pidió a Cerón informar sobre los restos de los estudiantes que podría haber retenido mientras estuvo en el poder. El funcionario, Encinas, le ofreció el apoyo del presidente a cambio de su cooperación, según un audio de la conversación revisado por el New York Times. Ayúdame a desenmarañar todo esto, le dijo Encinas a Cerón en el encuentro. Yo te garantizo el apoyo del presidente. Cualquier duda que Cerón planteó sobre la posibilidad de superar el caso fue rebatida. Al presidente no le importa meter gente a la cárcel, le dijo Encinas a Cerón, que enfrentaría hasta 60 años de prisión en México. Reunirse con el hombre que ha identificado como el cerebro detrás del encubrimiento de lo sucedido parece una medida desesperada, dijo Kate Doyle, analista senior en el Archivo Nacional de Seguridad, un instituto de investigación con sede en Washington y experta en desapariciones. El gobierno, obviamente, está batallando para reunir cualquier información a fin de poder decir que ha resuelto el caso. En una entrevista con el Times, Encinas dijo que intentaba persuadir a Cerón de que cooperara porque consideraba que tenía información valiosa y que solo le prometió que López Obrador respaldaría un acuerdo que podía haber incluido una sentencia reducida de prisión. Yora Turlevsky, abogada de Cerón, dijo que el encuentro muestra que las acusaciones contra su cliente constituyen un libelo de sangre o alegato antisemita y una cacería de brujas realizada debido a intereses políticos internos. Cerón, dijo la abogada, niega todas las acusaciones en su contra y no retiene ninguna información en conexión con el caso. Un vocero del presidente no respondió a los pedidos de comentario. El viaje a Israel no brindó nueva información. Sin embargo, 2 meses después, en abril, Encinas al fin consiguió lo que parecía ser un gran avance. Un conjunto de WhatsApps supuestamente enviados en 2014 por delincuentes, integrantes del ejército y otros funcionarios ya implicados con la desaparición. Los mensajes parecían establecer con espeluznante detalle cómo habían asesinado a los estudiantes los narcotraficantes y dónde se habían deshecho de los cuerpos, según una copia sin testar o íntegra del reporte del gobierno revisado por el New York Times. Los mensajes también sugerían por primera vez, según los expertos en el caso,
que un alto mando del ejército estuvo directamente involucrado en la desaparición de 6 de los estudiantes. Luego, en junio, López Obrador hizo un aviso sorpresivo. El gobierno había establecido lo que le sucedió a los estudiantes desaparecidos. Sí, este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa, dijo López en una mañanera. En las semanas siguientes, los funcionarios se apresuraron para cumplir esa promesa, tomando decisiones que directamente debilitaron su propia investigación, en parte porque las personas que trabajaban codo a codo en el caso no confiaban plenamente unas en otras. Los mensajes, escuchen nada más esto, los mensajes que fueron compartidos con Encinas por una sola fuente, como una serie de 467 capturas de pantalla, fueron cotejados con otras pruebas, pero Encinas no compartió las capturas con la oficina de la Fiscalía General de la República, a pesar de que, dijo, dichos funcionarios podían haber realizado un análisis forense para verificar la autenticidad de los mensajes. Encinas retuvo los mensajes porque le preocupaba que se filtraran, dijo, y sentía la obligación de presentar un reporte oportuno a las familias de los estudiantes. Un sentido de urgencia similar se había apoderado de la oficina de la Fiscalía General de la República. Cuando Encinas se preparaba para dar a conocer sus hallazgos en agosto, el fiscal general Alejandro Gertz Manero presionó a su principal fiscal para que preparara una orden de aprehensión contra su antecesor, Jesús Murillo Caram, quien se convirtió en el rostro de la investigación simulada del gobierno anterior, según varias personas con conocimiento del asunto que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. El fiscal principal, Gómez Trejo, rogó que le dieran más tiempo para reunir pruebas adicionales contra Murillo Caram, pero se le negó, dijeron las personas enteradas. Entonces se hicieron cargos fiscales con poca experiencia en el caso y el exprocurador general fue apresado y obviamente Gómez Trejo se fue. Pero el caso en su contra fue suspendido después por un juez que abiertamente amonestó a los nuevos fiscales por una labor desprolija. Además, semanas después de causar el enojo de los líderes de las Fuerzas Armadas al solicitar órdenes de aprehensión en contra de oficiales militares, los fiscales dieron marcha atrás y pidieron a un juez que cancelara más de una docena de ellas, arguyendo deficiencia probatoria en su propio caso. La oficina de Gertz Manero también abrió una auditoría interna del caso presentado por Gómez Trejo, quien renunció luego de que lo marginaron. 4 oficiales militares, entre ellos un general, siguen en custodia y a la espera de un juicio. La Comisión de la Verdad también estaba en problemas. Casi inmediatamente después de que Encinas publicara su informe, los mensajes de WhatsApp fueron objeto de cuestionamiento. Un equipo de investigadores internacionales que han estado siguiendo el caso durante años, el GIEI, observaron que el tono de los mensajes difería del que habían detectado en otras comunicaciones interceptadas. Luego de que públicamente surgieron dudas sobre los mensajes, Encinas, ahora sí, lo sometió a una revisión más exhaustiva. Dijo que no había conseguido verificar muchas de las capturas de pantalla y que había tenido que desechar varias de ellas. Hay unos que hemos desechado, dijo. No tienen elementos suficientes para acreditarse. Encinas admitió que la fuente que brindó los mensajes podría haberlos fabricado. Todo es posible, dijo. El 100% seguro en esto no existe. Se espera que los investigadores internacionales publiquen su propio análisis de los mensajes a finales de mes, el GIEI. Estamos haciendo la verificación para los padres, dijo Ángela Buitrago, una de las investigadoras. Encinas aseguró que, incluso si los mensajes resultaran haber sido falsos, aún tiene confianza en su investigación que, dijo, estaba respaldada con otras pruebas y tiene mucha solidez y se va consolidando. En todas las investigaciones hay aciertos y errores,
dijo Alejandro Encinas. Si en México los políticos tuvieran un pinche gramo de vergüenza, este puerco tendría que estar presentando su renuncia hoy. No, desde ayer. Y si no la presentaba hoy, López, en su mañanera, en unas cuantas horas, tendría que salir a decir, ¿saben qué? Alejandro Encinas ha sido separado del cargo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me mintió. Porque presentó pruebas que no había verificado. Porque le dimos información a los papás. Porque metimos a gente a la cárcel, a militares. Porque dimos información a la opinión pública. Porque al final este caso nos concierne a todos y nos interesa a todos. Y como me mintió, se va. Pero ¿saben qué va a pasar? Nada, lo va a seguir protegiendo. Porque en México los políticos no tienen vergüenza. Por eso. Es una pendejada esto que acabo de leer. Es que es increíble. Me queda muy claro. Nunca vamos a saber lo que pasó realmente con el tema de Ayotzinapa. Y a nosotros nos afecta, nos molesta. A mí me encabrona mucho. Pero ya me imagino a los papás de los muchachos. Ya se han muerto varios, sin saber qué pasó con sus hijos, sin que se les haya hecho justicia. Y no va a pasar, No va a pasar. Probablemente condenen a 2, 3 gatos. Y ahora hasta me cuesta trabajo creer que a los que tienen en la cárcel en realidad sean responsables de algo, porque si basados en estas pruebas que no pudimos verificar, que dice el conchudo de Alejandro Encinas, tienen en la cárcel a guachos y los condenan por eso, puta, es un crimen doble y no está bien. Qué pinche vergüenza, qué asco de verdad, qué asco da todo esto. Están bien pendejos, en serio. Uno presionando y el otro haciendo tonterías, pero tienen la culpa los dos. López por poner a este tipo que no sabía absolutamente nada de este tema al frente de la Comisión de la Verdad. Y el otro, pues por incompetente. Es que esta es la prueba. O sea, una persona con experiencia en un tema así no habría presentado pruebas sin haberlas corroborado. Pero ahí se vio que Alejandro Encinas no tenía la capacidad para llevar a cabo esta investigación porque él no está dedicado a esto. Alejandro Encinas era bien bueno robando en la Ciudad de México. Nada más, cubriéndole la espalda a López Obrador. En eso era bien bueno. Organizándole mítines y todas esas pendejadas. Pero ponerlo a hacer la investigación más importante de los últimos años en el país, ponerlo al frente de ella, pues ahí están sus resultados. Puta, de verdad. Siquiera una disculpa, chingao. No a nosotros, a los papás de los muchachos. Siquiera que públicamente agarre el micrófono Alejandro Encinas y se disculpe con ellos. Y ahora quiero ver qué maromas van a hacer para desdecirse de la entrevista que le dio el imbécil de Alejandro Encinas al New York Times. Para acabarla en un medio internacional que se lee en todo el mundo, en todo el mundo. Es el diario que se lee más en todo el mundo, para que se enteren cómo estamos de pendejos. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.